¿no? Sí, claro, es decir, se enfoca el planeta principalmente. no tiene los recursos naturales suficientes para el nivel de avaricia en la explotación de esos mismos recursos, ¿no? De hecho, hay mucha gente que tiende a relacionar el sistema político-económico en China en relación a intervención con ideologías de Marx. Hacia aquello que nos hace un poco más humanos, nos humaniza bastante, ¿no? Pero hay que atravesar ese mar de letras para poder llegar a sensibilizarnos un poco más. Hay poder, hay fuerza en la diversidad, y yo creo que el mismo capital también genera esta expectativa de muerte. Bienvenidos a nuestro podcast Lectura Auditiva, donde hablamos de diversos temas con apoyo de un libro. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Pedro Cermeño. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Jonathan? Mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y qué gusto por compartir este espacio contigo. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Pedro. Y es un honor tenerte aquí y hablar, creo yo, de una obra muy importante que más adelante diremos cuál es. Y pues bueno, antes de adentrarnos de lleno al podcast, a nuestro tercer invitado, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Sí me ha tomado un poco por sorpresa. Han sido unos días duros en el trabajo, pero justamente creo que ese cansancio del trabajo es más que una excusa necesaria para poder retomar un tema como el capital, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿nos podrás platicar un poquito sobre ti? ¿A qué te dedicas? ¿Trayectoria educativa? Justo, sí, fíjate que me gustaría dejar un poquito de lado mi formación académica. Digo, yo soy, como sabes, estudiante del CUTUNALA, egresé el año pasado en la carrera de Historia del Arte, pero realmente últimamente no me identifico o no me veo a mí mismo, me concibo como estudiante o como alguien que debe mucho de su formación a la academia, ¿no? A este aparato dictaminador de un modelo de profesional intelectual, ¿no? Entonces, a mí mismo me veo como un lector. Y me parece que un poco lo que veo grandioso de esta dinámica es reivindicar el dispositivo del libro como modelo emancipador, ¿no? Formador de una postura crítica, emancipadora, de un modelo de control, ¿no? Que creo que también la escuela o la academia ha caído un poco en algunos en esas dinámicas. ¿no? En sí, claro. Por otra parte, también soy empleado del Fondo de Cultura Económica y pues justamente eso es lo que me hace hacerme de un acervo de libros un y poquito que más me hace, amplio, ¿no? sí, un privilegio definitivamente. No, y claro, lo veo así, mi condición es de pequeño burgués, tal cual. Entonces, creo que justamente esa es la condición necesaria para poder un poco hablar por aquellos que desgraciadamente no tienen la posibilidad porque están totalmente enajenados a la autoexplotación, ¿no? Vender su fuerza laboral, no les queda energías el resto del día para poder tomar un libro y dedicarle la atención necesaria para poder leerlo, claro, ¿no? Para poder aproximarse a él. Sí, digo, gran introducción, y creo que con esta pequeña introducción ya les quedó un poquito claro a los oyentes de qué hablaremos el día de hoy, ¿no? De qué obra tan majestuosa, creo yo, en diversos aspectos, que es El Capital de Karl Marx. Bueno, digo, antes que nada, en lo personal, creo yo que es una obra fundamental para el entendimiento de la economía, de la política, de la sociedad contemporánea, ¿no? A nivel internacional, creo yo, y desde el momento en el que se escribió, que creo que fue en 1856, la Revolución Industrial, todo lo relacionado con ello, fue cuando Marx comenzó a escribir el primer volumen. ¿Que son cuántos? ¿Son 4 volúmenes? Son 3 tomos. 3 tomos. Dependiendo de dónde esté editado, son entre 8 volúmenes o 3 volúmenes. El Fondo de Cultura Económica actualmente cuesta de la compilación de los 3 volúmenes en 3 tomos, ¿no? Okay. Esta edición que tenemos aquí es por parte del siglo XXI y cuenta con 8 volúmenes. Los 3 tomos distribuidos en 8 volúmenes. Sí, de hecho, ¿no? El libro primero son 3 volúmenes, el libro segundo son 2 volúmenes y el libro tercero consta de los 3 finales volúmenes. Ok, perfecto, sí. Digo, desde lo que tengo entendido es que el primer libro fue escrito por Karl Marx y en el segundo ya hubo intervención de Engels, o nada más fue completamente de Marx escrito. Exacto. Los demás volúmenes a partir del 1. Sí, fíjate qué bueno que lo mencionas. Hay justamente esa polémica de si el Capital es escrito por entero directamente de la obra de Marx, o podemos atribuírsela a factores externos, como en este caso la de Engels. Lastimosamente, Karl Marx no pudo ver completada su obra publicada
porque se murió antes, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. los últimos 2 volúmenes sí salen al público a la industria editorial por mano de Engels, pero son con anotaciones directas de los manuscritos escritos por Marx, ¿no? Son indicaciones directas de lo que Marx planeaba hacer en tanto el tomo 2 y el tomo 3. Pero hay distintas redacciones del Capital. Lo que tenemos actualmente es la tercera versión, es la versión, entre comillas, definitiva, ¿no? Y eso se menciona mucho en los prólogos. El prólogo a la segunda edición alemana hace como estas anotaciones, y es donde se plantea un poco la crítica de Hegel como inversión a su método dialéctico, ¿no? Sí, es decir, claro. Hegel está... muy presente, definitivamente. Sí. Fíjate que... muchas de la marxiología que podemos entender actualmente toma como dos posturas a modo de tareas epistemológicas. Una es la actualización de Marx, es decir, alinearlo con las corrientes en boga de metodologías intelectuales, ¿no? Eso es mi aproximación inicia un poco por esta guía, que es a partir de una revisión pues más de la corriente francesa, ¿no? Con la mano de Althusser. Entonces Althusser, que estaba en este giro lingüístico, ¿no? con pues, esto que venía a partir del estructuralismo, ¿no? Un poco él interpreta bajo esos lentes teóricos lo que Marx expone en su obra, ¿no? Y la segunda viene siendo a partir de una especie de puritanismo a lo que Marx dice. Es decir, dejemos de lado todos esos intentos de actualizar a Marx y entendámoslo desde su postura, ¿no? Que es muy importante. Sí. Un poco creo que es la tarea... La etapa en la que vivía Marx, ¿no? Que fue definitivamente fundamental, creo yo, para la inspiración de sus obras, ¿no? O que escribiera. Sí, claro. El Capital. Sí, que claro. fue la revolución industrial. Sí, un poco de esto lo podemos ver en la obra de este autor que toma mucho de la emancipación latinoamericana, ¿no? Que es la filosofía de la liberación con Enrique Dussel, ¿no? Toda la obra de Dussel. Lo que hace Dussel en sus libros es una lectura sistemática, ¿no? de la obra de Marx, y establece un comentario línea por línea de lo que es el Capital, y anteriormente los manuscritos del 68. 10 años le toma a Dussel leer la obra entera de Marx, y cuando no había obra publicada en español, lo que hace es irse a Alemania a estudiarlo directamente de lo que incluso no llega a estar publicado, ¿no? Hay todo un aparato que lo que hace es una institución que se dedica a publicar obras de Marx. Los Megas, se le conoce a esa institución, ¿no? Por un acrónico en alemán. El Marx und Engels Gesellschaftsgabe, algo así. Entonces, es justamente la institución que recopiló todos los escritos, cartas, ¿no? Redacciones, breves, cuadernos, tanto de Marx y Engels, y los compiló, y poco a poco se están haciendo un trabajo crítico para poder sacar su publicación. No sé en qué, son aproximadamente 160 volúmenes, obras, y creo que van a ir como por la 80, 90, ¿no? Entonces todavía hay Marx para rato, ¿no? Todavía nos falta redescubrir un nuevo Marx, ¿no? Entonces, me parece un autor todavía bastante actual, pues. Exacto. Y más hoy que nunca, siento yo, ¿no? Con muchísimos ejemplos que... De hecho, hay mucha gente que tiende a relacionar el sistema político-económico en China en relación, intervención con ideologías de Marx. No sé si concuerdes con eso o que hayas escuchado relacionado con el tema, pero dicen que actualmente China se leyó el Capital para implementar o tener un marco legal, teórico, en su estructura política y económica. Sí, la implementación de China en el comunismo es un caso fascinante de estudios sobre... Y muy interesante. Sí. Sobre todo porque China es el único país que ha logrado sacar de la tasa de pobreza extrema a la mayor cantidad de población. Ha podido elevarla a una condición de clase media, ¿no? Trabajadores, mano de obra manufacturera, ¿no? Entonces, son gente productiva. Y un poco su implementación sí viene a partir del autoritarismo, ¿no? Entonces, esa es la crítica que generalmente se le hacen sobre todo viene de derechas, ¿no? De decir, en esto es lo que decanta el comunismo en un totalitarismo un poco opresor. Ese es el precio a pagar. No estamos dispuestos a ceder nuestra libertad para alcanzar estos regímenes de progreso, ¿no? Entonces, claro. Pero hay que entender que China también es una tradición de mano de obra campesina, ¿no? Es un país demasiado grande, entonces la implementación de postulados marxistas pues viene
a su modo de entenderlo, ¿no? De su tradición de China. Además, China lo que hace es esta llamada revolución cultural implementada por Mao, donde de repente borraban todo lo anterior para implementar lo nuevo, ¿no? Pues eso ya viene del imperio chino como tal, ¿no? O sea, quemaban obras masivamente para poder instalar un nuevo sesgo ideológico hegemónico para el emperador en turno, ¿no? Entonces, no creo que sea algo general. Que se dé, por ejemplo, también parte, como la Unión Soviética. También la Unión Soviética también lo implementó a la rusa, por decirlo así, ¿no? Sí. Y fíjate, ahorita que tocamos estos temas, creo que es fundamental también tomar en cuenta que el marxismo como tal se le tiende a dar connotaciones negativas, o que mucha gente tiene ciertas posturas hacia el comunismo, hacia el socialismo, hacia el marxismo, temas relacionados con y lo ven como algo negativo o algo malo, o que el capitalismo es el que tiene que predominar, cuando realmente creo yo, desde mi postura, ambas posturas, tanto el comunismo como el capitalismo, tienen sus pros y sus contras, más sin embargo creo yo que en la sociedad en la que nos desenvolvemos tienden a darle connotaciones negativas al marxismo, al comunismo, cuando no es así. Una vez que te adentras, creo yo, a estas corrientes filosóficas, te das cuenta que tienen posturas muy interesantes y que tienen que, creo en lo personal, llevarse a cabo o tan siquiera tomarlas en cuenta. No sé qué opinas al respecto. Sí, es que me resulta muy interesante la postura, porque esta forma de enjuiciar es algo muy característico de la naturaleza humana, ¿no? Sí, claro. Entablar juicios es una especie de modos de entendimiento, ¿no? Y una revisión del juicio moral me parece que sí es algo que puede ser extrínseco de la obra de Marx. Exacto. Pero como tal, Marx nunca trabajó en la construcción de una ética, por decirlo así, ¿no? Realmente lo que le interesaba es una especie de descripción crítica de la realidad, del momento del sistema en el que se desarrollaba. Entonces, pero sí con la intención de una emancipación del trabajador, ¿no? Es decir, si es una teoría para poner en praxis, si es una especie de llamamiento a la revolución, ¿no? Es decir, vean que la condición para generar valor al capitalista es la mano de obra obrera. Son ustedes lo que le dan valor a las cosas que producen, ¿no? Y también un poco este sentimiento de entender como una especie de sistema de gobierno. Creo que es una confusión un poco aportada también desde los críticos de Marx, no sé si decir la derecha, pero sí creo que desde una postura neoliberal, ¿no? Que es justamente entender que el sistema capitalista lo que hace es comerciar, ¿no? Es decir, es constantemente vender. El sistema capitalista lo que le interesa es una de sus contradicciones internas, de hecho, que un autor que lo explica maravillosamente es Daniel Bell en Las contradicciones internas del capital, ¿no? Lo que hace es producir cosas. La gran crítica real que establece hacia el capitalismo siempre es en clave ecológica, ¿no? Sí, claro, es decir, se enfoca el planeta no tiene los recursos naturales suficientes para el nivel de avaricia en la explotación de esos mismos recursos, ¿no? No podemos producir a esa gran escala que tu ambición empresario te da por llevarte de por llenarte riquezas, de plusvalía, ¿no? Sí. Entonces, el capital lo que hace es incentivar un sentimiento humano propio de su naturaleza, que es la codicia. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, ese enjuiciamiento moral que hacemos de si es bueno o malo, si el comunismo nos va a llevar a esa especie de utopía prevista por Marx, pues me parece un poco fuera de lugar hasta cierto punto, ¿no? Sí. Yo para esto sí quisiera hacer como una declaración, pese a que estoy muy metido con lecturas de izquierda, lecturas comunistas, podría verse así. Yo a mí mismo no me concibo como marxista, ni mucho menos comunista, ¿no? Exacto. O sea, yo si emprendo un poco esta lectura, es justamente, a ver, me gustaría como contextualizar primero, no sé si podemos hacer como ese paréntesis, de cómo llego un poco a descubrir a Marx, ¿no? Okay. Pues
recién en la carrera. Yo para esto acabo de decir que antes de entrar a la universidad no leía absolutamente nada. Yo lo que leía eran libros de autoayuda o Sí, claro. el hombre que vendió el monje que vendió su Ferrari y todo eso. O Padre rico, padre pobre. sí. libros. Sí. Sí, sí, sí. Pues es lo que llegaba a mis manos, ¿no? Claro, Es lo que la es lo industria te posiciona y te dice, léete esto Sí, y sí, al sí. final es la clave del éxito, ¿no? Entonces Sí, sí, yo sí. como buen chico decía, bueno, basta leerte 2 cosas así para poder entender cuál es la base del éxito. Sí, sí, sí. Entonces y me costaba mucho trabajo mantener la atención, ¿no? Entonces no leía asiduamente. Yo creo que por año leía unos 2 libros Ujú. y porque Y me era saltaba mucho. exactamente. Sí. Y porque no Y porque agarraba. la mitad venía Y un todavía no resumen, existía ¿no? TikTok, ¿no? Me imagino en ese momento. Entonces llego a la universidad y me doy cuenta de que hay un gran vacío de formación, ¿no? Que incluso la misma formación académica va posicionando, ¿no? Porque lo único que haces es resumir obras, hacer como que lees libros por entero, cuando simplemente repites frases de manual ya dados, ¿no? Los libros de la SEP, que eran un compendio, ¿no? De muchas obras, muchas veces literarias. Yo me acuerdo de los libros de primaria de español, que eran como compilaciones de lecturas de Francisco Tario, ¿no? De grandes figuras de la literatura mexicana. Pues bueno... No se aprovechaban, ¿no? O sea, subrayabas 2, los monitos que saltan y de ahí en más Sí. pasabas el libro o lo tirabas o se lo dabas a tu hermanito que Sí, venía claro. la generación siguiente, ¿no? Entonces, me doy cuenta que no sé leer, y que además hay una soberbia en mí que se confronta, pues ya con una figura guía que es un maestro, ¿no? Entonces, a partir de un regaño, me doy cuenta que absolutamente desconozco de aquello que hablo, pero que hablo y sobre todo critico, que creo que es un pecado de juventud, ¿no? El asumir que sabes más que la otra parte, ¿no? Porque ya tienes una serie de ideas o creencias muy establecidas, ¿no? Entonces, confrontar eso pues vaya, con otras posturas, otras ideas. Sobre todo con alguien más adelantado. Exactamente. ¿No? Sí creó una especie de conflicto cognitivo, me sacudió bastante y lo que hice fue, a partir de ahí, tomar una pausa y acudir directamente a la biblioteca, ¿no? Leer. Y ahí conozco uno de mis grandes referentes teóricos, siempre lo menciono, estoy hasta el cansancio de mencionarlo en cada oportunidad que tengo, es Jacques Derrida, ¿no? Okay. Y con la obra que empiezo a leer de Derrida es sobre Marx, es Espectros de Marx, se llama, ¿no? Inicia ahí inicia exactamente. Y digo, entonces, como ves, empiezo desde una postura francesa. Sí, claro. De Marx, ¿no? Y me doy cuenta que hay una gran corriente de voces hablando de Marx. Esta figura se me aparece recurrentemente con aquella gran frase de fantasmática, ¿no? La figura del acecho es como está presente sí, ahí, ¿no? exactamente. Sí. Es algo que vuelve constantemente y no te inquieta, ¿no? Ya sea para espantarte o para impresionarte, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, uno de los maestros o influencias de Derrida es Althusser. Althusser tiene un libro que es una serie de entrevistas y que también con uno de sus creo que fue su secretario, Balibar, compilan, que se llama Para leer el Capital, ¿no? A partir de ahí empiezo a leer el Capital y me centro con algo que podría ayudarme a solventar la carrera, que es una teoría histórica, ¿no? Los procesos históricos de producción a partir de Marx. Y ahí digo, bueno... Creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho, ¿no? Sí, porque de ahí... Porque creo yo que El Capital de Marx no es un libro tan sencillo de leer si no estás adentrado a la lectura filosófica, política. Y creo que lo hiciste muy bien, definitivamente. Era el primero de entrarte al contexto histórico, ¿no? Fíjate, eso que dices, yo también tenía esa expectativa, ¿no? De decir, comencé del modo adecuado, ¿no? A partir de comentarios. Pero justamente eso generó en mí una falsa ilusión de rebuscar aquello que ya había oído. Y que eso que ya había oído eran posturas ajenas a lo que Marx mismo decía, ¿no? Entonces, cuando yo leo, yo inicio en una manera desfasada. Inicio por el tomo 1, pero el volumen 3. Con ese famoso capítulo, el capítulo 24, que es de la riqueza originaria
de las naciones, que justamente habla de cómo se forman los estados modernos y a partir de la riqueza originaria que crea el capital, es a partir de un hurto, un robo, ¿no? Es a partir del descubrimiento de América, donde, bueno... De los esclavos, exactamente, ¿no? Todo lo relacionado con ellos. Sí. Sobre todo de la sociedad feudal, porque él se centra mucho su estudio en Inglaterra, ¿no? Sí. Te dice, bueno, ese paso de la sociedad de la sociedad feudal, de donde de repente se expropian las tierras, las riquezas de la iglesia, y se subastan a muy bajo precio por bueno, ciudadanos libres, que bueno, ya poseían como esta herencia que era la clase burguesa, y a partir de ahí empiezan justamente a operar con aquellos que no tienen recursos para poder garantizar sus propios medios de subsistencia, y empieza este comercio de explotación de fuerza de trabajo, ¿no? Y así nace el capital, ¿no? Siempre esa base, y él lo compara, porque lo que me gusta mucho de Marx es que de repente es muy bíblico. O sea, yo creo que la moralina de Marx se puede extraer en su sentido del humor, en cómo extrapola metáforas y metáforas bíblicas, ¿no? Sí. Entonces, él lo compara con el pecado original, ¿no? El pecado original, como saben, es esta expulsión, ¿no? del paraíso a los primeros hombres, Adán y Eva, ¿no? Por un pecado de soberbia. Exactamente. Desafiaron el mandato divino. Lo que les dijo Aquí el Dios. Pecado original es el hurto, ¿no? Sí. También y eso lo toma de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que es de... bueno, que estamos destinados a buscar el amo todo el tiempo. Exactamente. Sí, ¿no? Hay una condición desigual, ¿no? Entonces, el que se va a posicionar por enfrente de mí es aquel que ya no tenga miedo a la muerte violenta, ¿no? El amo va a generar siempre una condición de esclavitud, siempre en un contraste de fuerzas, que es a partir de la lucha a muerte, ¿no? Y entonces, bueno, el mismo lo que te dice Marx, un poco tomando esa idea, es que el mismo capital también genera esta expectativa de muerte, porque el vender tu fuerza de trabajo al capitalista, lo que hace es para reproducir los propios medios de subsistencia, es acortar tu vida. Claro. ¿No? Sobre todo en una industria de explotación donde mucha de la fuerza de trabajo iniciaba desde la infancia, ¿no? Había niños y más en carbón, aquella época, ¿no? En las fábricas, ¿no? En la industria algodonera, donde los residuos te daban bronquitis, ¿no? Entonces, es eso. O sea, tú ganas un salario a costa de reducir tu misma vida. Porque no tienes descanso, ¿no? O sea, el día solo tiene 24 horas y esas mismas y tú ocupas 12 para estar siendo explotado a modo de cansarte, ¿no? Sí, claro. Te estás cansando, entonces tienes poco tiempo después para recuperarte, para comer, estás mal alimentado, porque todo el tiempo estás ocupado en producir para otros. Sí, claro, ¿no? Exactamente. O sea, y carecían de muchos derechos, creo yo, en este caso, las personas, ¿cómo se le dice Marx? Los proletariados. Definitivamente. De hecho, recuerdo que llegué a leer que en ese momento los niños, o sea, trabajaban y sufrían acortaban su vida, ¿no? El simple hecho de estar limpiando chimeneas. Me acuerdo que los burgueses le decían, no, vas a limpiar tal chimenea y o sea, claramente era algo trágico lo que se vivía en aquella época. Y Marx es lo que busca, ¿no? La solución, creo yo, a todo esto. Sí. Sí, es lo interesante un poco de acercarse ya sin este prejuicio de que es una lectura difícil, que de repente te topas con un Marx mucho más periodístico, ¿no? O sea, sí. A eso se dedicaba, ¿no? Tengo entendido. Sí, sus primeros trabajos son a nivel periodístico, ¿no? Sí. Y ya después se pone un poco a polemizar, ¿no? Sí. Aunque bueno, él inicia como filósofo, ¿no? Su tesis de habilitación de grado doctoral es sobre las diferencias naturales entre Demócrito y Epicuro, ¿no? O sea, se vuelve muy idealista. Al principio era parte, te digo, sigue claro. con esta formación desde los gymnasiums, que era el idealismo alemán, ¿no? Sí, claro. Y esa es una postura. Yo creo que el mayor expositor de esa corriente es Hegel, el gran idealista, que bueno, es continuador de Kant, pero el gran idealista que irrumpe con el trabajo de Kant es Hegel. Pero es justo... Y posterior a Hegel, que en el prólogo a la segunda edición alemana, Marx que polemiza con todo el mundo, se declara alumno directo de Hegel, ¿no? Sí, eso ya te dice algo, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión de rompimiento del idealismo al materialismo, sí es
si es un cambio en la forma que tenemos para entender la realidad. Y lo que crea es justamente pensamiento crítico, ¿no? Exactamente. Yo creo que primeramente, porque también un poco mi formación fue leer justamente... digo, es que los estructuralistas franceses de repente todos se meten con los alemanes. De hecho, hay un libro que se llama El pensamiento del 68 que lo que hace es comparar a los grandes estructuralistas, postestructuralistas, con figuras de alemán. Entonces te dice, bueno, Althusser es un Hegel, pero francés. Derrida es un Husserl, pero francés, ¿no? Entonces compara alemanes con franceses, ¿no? Yeah. Pero entonces yo sí creo que lo que la gran aportación del modelo epistemológico del idealismo es que genera, que te enseña a pensar. No críticamente, pero sí te enseña a formular, a razonar, justamente, a reflexionar, exactamente. Y un pensamiento profundo, no en lo superficial, ¿no? Es decir, pensemos qué significa estar aquí y ahora, ¿no? ¿Qué es el ser? Y posteriormente a eso, ahora sí, ya a intervenir en nuestras condiciones materiales, es el paso al materialismo, ¿no? O sea, está muy bien que es la muerte y todo eso, pero hay que comer. Sí, claro. ¿No? Hay que comer, hay que calzar, hay que vestir, ¿no? Sí. De hecho, un tema que me parece sumamente importante y relevante es sobre el materialismo histórico que aborda Marx. ¿Qué me podrías platicar sobre ello? Sí, es un poco de lo que te decía en relación con esta teoría de la historia que un poco encontré a partir de la lectura del tercer volumen. Porque él en sus cartas es como muy explícito que dice, ojo, aquí no se confundan, de mi teoría no se puede sacar una teoría general de historia universal. Sí, ¿no? claro. Yo estoy centrado en un momento específico y en una sociedad muy acotada, que es Inglaterra en el siglo XVIII, ¿no? Sí, exacto. Pero lo que sí hace entonces es que de repente esta postura de la esencia del hombre es histórica. Lo que se pone a hacer es una descripción de los procesos de producción en las diferentes etapas, ¿no? Y hace lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, de repente se pone a ver cuáles eran los modos de producción para garantizar necesidades humanas, ¿no? Y describe diferentes tipos de sociedad. El capitalismo es el tercer estadio de formas de producción social, sí. ¿no? Es decir, produce relaciones entre desarrollo diferentes humano individuos. Ajá. Sí, es a partir de la colaboración. Y la colaboración en el intercambio. Pero ¿qué intercambiamos? Es aquello que lo único que tenemos por hacer. Es decir, el ser humano no es capaz de crear absolutamente nada y lo único que hace es transformar el entorno a partir de la intervención manual. Lo modifica a partir de... Y eso se le conoce como trabajo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, eso lo valoriza y lo comercia entre unos y otras partes, ¿no? Anteriormente estaba estas formas simples de comercio, que era el intercambio de trueque, mercancías, ¿no? Por mercancías, el llamado trueque, ¿no? Sí, claro. Y bueno, a partir de eso establece los diferentes contextos históricos donde estos tipos de producciones se da, y eso es lo que se le conoce como materialismo histórico, porque la tesis fundamental del materialismo histórico dictamina que no es la conciencia social lo que determina el despertar, ¿no? de la esencia del ser humano, sino es su relación con las cosas. Es decir, es la relación que establamos con las mercancías que producimos los que dictaminan nuestro despertar de conciencia. Exactamente. ¿No? Eso produce subjetividad. Cómo me relaciono yo con los demás es a partir de los medios materiales que me constituyen. Exactamente. Sí. Y lo vemos hoy en día. O sea, piensa tú, no sé qué edad tengas, disculpa. 23 años. 23 años. Bueno, sí. Yo soy un poco más viejo, ¿no? Pero recuerdo mucho en los inicios del internet, cómo llegabas a tu casa, te cambiabas y lo que hacías era salir a la calle y jugar con tus amigos, ¿no? Creo que también me tocó un poquito esa época en la que todavía no estaba tan presente el teléfono y todo ese tipo de redes sociales, pero... Perdón. No. Sí. Bueno, creo que hoy en día es impensable ese tipo de relación con los otros, ¿no? Porque ahora llegas a tu casa... creo que es impensable pensar en una sociedad posterior al internet. Lo que hacemos cuando tenemos alguna duda es acudir directamente a nuestros dispositivos, los móviles, y consultar aquello que nos produce dudas, ¿no? Ya estamos muy absortos a la inmediatez. Exactamente. Entonces, ese tipo de relaciones es justamente lo que dictamina la subjetividad
del individuo, ¿no? En este caso del sujeto. El sujeto es sujeto porque sujeto está. Sí, ¿no? claramente. Sí, de hecho, algo muy interesante que estamos, creo, viviendo hoy en día es la intervención de ChatGPT, ¿no? Un poquito lo que dices tú, que realmente ya las personas en general buscan lo rápido, la velocidad, el multitasking, lo quiero ya. ¿Y qué hacen? Se van a ese tipo de medios, ¿no? A internet, a ChatGPT, y realmente no les da por reflexionar, por pensar, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que no concuerdo con esto, déjaleo. Sí. Ya no existe o no está tan presente como creo yo en el pasado, desgraciadamente, definitivamente. Sí, claro. Y creo que por eso Marx se vuelve tan relevante hoy, ¿no? Porque es decir, constantemente vemos una revolución en los medios tecnológicos. Exactamente. Fíjate, acá es algo bien interesante. ¿Cómo me lo puedes repetir? Realmente me acabas de hacer como un... Okay. Esta revolución de los medios tecnológicos. O sea, Marx lo vivió en su momento y hoy lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Creo yo. Sí, claro. Marx abreva mucho de los griegos. En su formación académica, los primeros años tuvo docentes particulares. Y después entró al gymnasium, era como ese modelo que te decía de la formación institucional, pero germánica. Y daban justamente cosas que hoy no se dan en día, que son griego y latín. Entonces, era una repetición constante de obras de los clásicos, ¿no? Entonces, Marx toma mucho de los griegos. Es un gran conocedor de Platón, Aristóteles, de la Sócrates, clásica, ¿no? Exactamente. Sobre todo de los helénicos también. Exacto. Entonces, ellos concebían el tiempo histórico como un ciclo. Un eterno retorno de lo mismo, según Nietzsche. Nietzsche también es un gran filólogo. Más que filósofo, es un gran filólogo. Él también lo que hizo fue volver a los griegos. Los griegos entendían todo ya, ¿no? Y lo único que hacemos es, como decía Whitehead, una nota al pie de página de los diálogos de Platón. Pero bueno, ellos concebían el tiempo histórico como un constante retorno, ¿no? Es decir, es un ciclo, ¿no? Entonces, todo vuelve. Todo vuelve. De repente rompemos con esta circularidad para el progreso posicionarlo de una forma lineal, ¿no? Son dos posturas de entender el tiempo, pero bueno, yo un poco retomando esto que decías de cómo se vuelve relevante Marx hoy, es justamente porque la producción tecnológica científica constantemente va alterando nuestra subjetividad. Nuestra relación con el otro. El otro real, decía Lacan, es justamente el objeto, ¿no? Sí. Eso que me construye y que no puedo poseer, que no lo vuelvo, un tú que no se vuelve yo, es ese objeto material que me determina, ¿no? Entonces, justamente lo que dices, bueno, ahora ChatGPT se volvió el nuevo oráculo, el pitonizo al que voy en el templo de Delfos para vaticinar qué es aquello que debo esperar. Es eso, o sea, y no debemos tener miedo a las herramientas que se nos presentan, ¿no? O sea, Marx es muy consciente de eso cuando hace su crítica a la revolución industrial, ¿no? Al final lo que deberían ser, el objetivo es hacernos más fácil el trabajo, ¿no? Pero también hay que distinguir entre qué clase de trabajo facilitan. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, ya ChatGPT, viéndolo con postulados marxistas, pues es eso, es un medio de revolución del trabajo y del trabajo intelectual. Claro. Yo creo que los que tienen miedo un poco a qué pasará con esta nueva herramienta, qué clase de trabajo va a suplantar, son aquellos que ya gozan de un gran prestigio por el esfuerzo que dedicaron a posicionarse dentro de esa estructura, ¿no? Pero lo que hace es democratizar un poco pues la estructura de quién produce discursos, ¿no? Porque ahora es más rápido, le preguntas 2, 3, 4 cosas, el modo de preguntar se vuelve valioso por sí mismo y lo que te hace es estructurarte una serie de premisas ordenadas y constituye una especie de pensamiento más formal para un dispositivo legitimador, que en este caso es la academia, ¿no? Entonces los académicos perdemos la cabeza por... Sí, nos volvemos locos. ¿Qué vamos a hacer después, no? ¿Para qué leer los 8 volúmenes si le puedo preguntar de qué tratan y él ya me da un resumen completo, ¿no? Sí, definitivamente, creo yo en lo personal, es una obra muy importante, muy interesante y muy relevante hoy en día, la del Capital de Marx. Pero bueno, Pedro, para concluir con el podcast, me gustaría que me proporcionaras 3 libros que te parezcan interesantes. Pueden ser de alguna otra índole, literatura, ciencia, lo que tú desees. Ok.
estaba tratando de pensar hace un momento, y se me complica muchísimo porque realmente te digo, o sea, yo me concibo a mí mismo como un lector Ujú. y hay un mar, Sí, sí. un O también océano te puedes ir por constantemente. autores. También puede ser autores Sí, sí, y que sí, es que tengan sí. muchas obras que te gusten. Sobre todo porque además tengo más libros pendientes que leídos, ¿no? Entonces, Siempre pasa. Así estamos realmente creo todos. que el mejor libro es el que estoy por descubrir, ¿no? Entonces, bueno, un autor que sí recomiendo ampliamente, y sobre todo también un poco porque mi lectura es un poco anexionada, ¿no? A tratar de justificar una tesis que ya tengo muy establecida, que es Ujú. decir, el marxismo es una especie de neocristianismo muy secularizado, Ok. ¿no? Y creo que para eso hay que revisar la obra de Dostoyevsky un poco, ¿no? Ujú. Dostoyevsky como también un cristiano protestante, ¿no? Ortodoxo. Sí, sí, sí. Y sí, yo creo que un autor que recomiendo bastante es Dostoyevsky. Dostoyevsky. Otra gran autora que para mí es como una diosota Ujú. de la prosa eh, bueno, en este caso brasileña, Ujú. es Clarice Lispector. Ujú. También, si no la han leído, por favor, desde esa oportunidad, háganse ese regalo, Ajá. porque también tiene Muy esta especie... infravalorada, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sobre todo por esto que mencionábamos de que Ujú. resulta complejo leerla, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo creo que quitando estas telarañas mentales de la complejidad, reivindicar la lectura por esfuerzo y no tanto por gozo, por Ujú. entretenimiento, de repente tiene cierto... cierto tacto Ok. hacia aquello que nos hace un poco más humanos, nos humaniza Sí, bastante, ¿no? Pero hay que sí. atravesar ese mar de letras para poder llegar a sensibilizarnos un poco más. Es un poco una Exactamente. especie de educación sentimental a partir de Ujú. la palabra. Y creo que eso se ha perdido mucho Sí. en la utilidad del libro, ¿no? Esa De la lectura. reflexión, ¿no? Esa simpatía que Ujú. podemos llegar a generar por medio de las letras, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, claro. Y un autor que para mí es maravilloso y sobre todo creo que contrasta con toda esta lectura comunista, ¿no? Muy anarquista, es definitivamente Marcel Proust. Ujú. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, por favor, eh, es lectura de la emoción, es lectura que te abraza. Sí. Realmente llegas a Yo he experimentar con otros escuchado cosas sentidos. muy positivas de su lectura. Yo en lo personal no lo he leído, desgraciadamente. Como dices tú, son libros que tengo todavía pendientes, Fíjate pero que sí. se le atribuye mucho esta forma de snobismo, ¿no? De Ah, un grado de burguesía bastante alto ok. que llega a ser muy rimbombante y Sí, rebuscado que sí, ni se sí. disfruta. Yo creo que reivindica muy bien el estatuto de burgués, porque Ok. es solo en la burguesía o en ese grado de emancipación de las cadenas de opresión, en la libertad que podemos poseer, es decir, que podemos gozar del ocio, que podemos llegar a constituir o preguntarnos realmente qué es lo bello, ¿no? Ujú. Entonces, Marcel Proust realmente es prosa romántica, es un apapacho al corazón, Sí. ¿no? Esta cita que es muy popularizada, que es cuando es el principio de Busca del tiempo perdido, cuando él chopea una Magdalena y hay un despertar de conciencia, una rememorización, realmente llegas a sentir el sabor de la Magdalena, la calidez del té que se está embebiendo y surge el recuerdo. Experimentas tú mismo cuando has olido un perfume y tienes esta rememoranza Sí, del amor que te ha recuerdas, acontecido, ¿no? Aquellos. así lo experimentas. Nunca mejor expuesto que en aquel pasaje de la Magdalena con Marcel Proust. No, pues muy interesante, definitivamente. Ya me quedé picado con Sí, eso. sí, sí. Sí, es un libro pendiente. Y pues bueno, antes de concluir, me gustaría dejar muy claro que hablamos muy superficialmente del Capital de Marx. Definitivamente faltan muchísimos otros temas que abordar que creo que son muy relevantes para el entendimiento de muchas áreas, creo yo. Y pues bueno, digo, tienes la puerta abierta, Pedro, cuando gustes venir a echar otra platicada del Capital de Marx, que definitivamente en 1 hora, 30 minutos no se puede hablar de lleno, ¿no? De esta gran obra. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí en el podcast el día de hoy. ¿Algo que quieras decir antes de retirarnos? No, pues bueno, agradecerte más que nada la invitación, agradecer también un poco a la institución, porque creo que se ha corrompido un poco el espacio, el ejercicio del aula, sobre todo como un espacio de debate.
¿no? Es decir, ahora uno acude al aula a recibir discurso y a comprar o a adquirir sin cuestionamientos alguno cierta ideología, ¿no? Y creo que este tipo de espacios contrastan, que son también producidos por la misma academia, es decir, gozamos de estos medios gracias a un auspicio público, pero aperturan el diálogo. Entonces, yo de verdad te agradezco muchísimo porque abras esta oportunidad y de verdad para mí me gustaría que esto fuera una invitación, o sea, que no se queden con lo que hemos dicho, sino que una invitación a que ustedes conozcan obras y se introduzcan directamente al libro como dispositivo emancipador de conciencia, ¿no? Es una alternativa a lo que está sucediendo con la educación, porque la educación, desde mi punto de vista, nos ha traicionado, ¿no? Nos enajena, nos anexiona para crear un modelo general de especificidad en el modelo de lo que un académico debe ser, de un erudito, ¿no? Sí, claro. Pero lastimosamente nuestras inclinaciones somos muy diferentes, nuestras concerniencias son bastante diversas, entonces yo creo que eso es lo que hace bello al final de cuentas al ser humano, ¿no? Claro, es lo que hace interesante todo lo que nos relaciona, ¿no? Claro, todo lo que está en nuestro entorno. Hay poder, hay fuerza en la diversidad y yo creo que podemos retomar eso, ¿no? Y sobre todo saber entendernos o saber poder estar conformes, generar comunidades con el disenso, con posturas diferentes, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que creo que hoy en día no es tan... Sí. Es difícil. Lamentablemente, pero... Sí. Pero sí. Pues bueno, muchas gracias, Pedro. Y esto será todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast de Lectura Auditiva. Hasta luego.